En este tema quiero hablar un poco acerca de la naturaleza y quiero también hacer una comparación de lo que voy a hablar de la naturaleza con lo que sucede con la vida del ser humano. En la, en la Biblia, en el libro de Génesis, el capítulo 1, comenzando a hablar, a leer en el versículo 14, dice que Dios creó las grandes lumbreras, la lumbrera mayor, el sol, la lumbrera menor, la luna, y también habla de las estrellas que tiene que ver con los planetas. O sea, se habla de la creación de este mundo que queda en una condición perfecta para la vida del ser humano que él iba a crear y la relación que en la Tierra se iba a sentir por la influencia del Sol, de la Luna y también de los planetas. Cuando Dios crea la creación la- los astros del cielo, se señala que van a servir para las estaciones, para marcar las estaciones. Las estaciones del año son cuatro, las cuatro estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Esas cuatro estaciones, dichas en el idioma inglés, es interesante y tiene que ver algo también, o es la misma simbología que quiero usar, pero voy a mencionarlas también en inglés porque puede serme útil al hacer la comparación. La primavera en inglés es spring. Spring es como un manantial que brota, algo que brota, el agua que brota. El verano es summer, el otoño es fall. Fall significa catarata o caída y se llama así por lo que se produce por la caída de las hojas y la caída también o el cambio en la vegetación. Y el invierno es winter. El invierno es cuando cambia la temperatura a través de todo el tiempo la temperatura va cambiando. Cada estación tiene su propia temperatura, pero en el invierno es cuando llegan los fríos en todos los lugares. Cuando se marcan las estaciones, el invierno tiene que ver con el frío. En algunos lugares del mundo, el invierno tiene, en vez de las cuatro estaciones, aparece como dos estaciones: el invierno y el verano, como marcando una época de lluvia y marcando una época de calor o una época donde no hay lluvia, de sequía. Después que el pecado entró a la tierra, esto cambió y por la influencia que ejerció el diluvio sobre la tierra perdió la redondez con que se había formado y está en los polos, en el norte y en el sur, como achatados, y en el centro, como está abultado, como si se hubiera aplastado un poco el norte con el sur y se abulta en el Ecuador. Y esto hace también un efecto en las cuatro estaciones, no solamente una época de agua y una época o de lluvia y de sequía, sino también que en los lugares extremos hay, tanto en el norte como en el sur, hay marcadas dos estaciones: una estación que tiene
medio año de noche y medio año de luz, donde el sol nunca llega a ponerse. En el horizonte el sol se ve, pero se ve como más arriba, más abajo en el horizonte, pero es de luz todo, todo el tiempo, o no, no la misma intensidad de luz, pero sí se ve de luz. Y también hay 6 meses de oscuridad, donde el sol no se ve, prima la oscuridad. Esos efectos que cambiaron el panorama de la Tierra fueron causados por el diluvio, y el diluvio vino por causa del pecado. Pero lo que queremos nosotros es señalar las 4 estaciones. Y entonces, al señalar las 4 estaciones, vamos a referirnos eh, cómo es cada una de las 4 estaciones. Y estoy tomando de punto de partida el lugar donde estoy viviendo. Vivo en Wisconsin, y en Wisconsin es un lugar donde las 4 estaciones son bien marcadas, bien marcadas. 3 meses tiene cada estación y se nota la diferencia. En estos lugares a muchas personas se les pregunta cuál es la estación que considera más hermosa. Y como los seres humanos no somos todos iguales y tenemos distintos temperamentos, nuestra mente, nuestra personalidad va variando. Entonces hay personas que dicen: a mí me gusta el spring, o sea, en la primavera, cuando las cosas brotan. Otros dicen: a mí me gusta el verano, donde las cosas están en la plenitud, lo que brotó ya está en plenitud. A otros les llama la atención el fall, o sea, el otoño, por los colores con que la naturaleza se viste en otoño. Pero a otros les dice: me gusta el, el winter, el invierno, porque es el tiempo donde las personas se recogen, están más en la casa, porque el clima que está afuera es un clima extremo, frío y con peligro hasta de congelarse una persona que no esté bien vestida, bien protegida contra el frío. Eh, y en cada una de las 4 estaciones hay aspectos bellísimos. Y voy a compartir ahora cómo es cada estación en el aspecto bello de cada una de las estaciones. Vamos a comenzar a hablar con la primera estación, el spring. Cuando llega el spring, o sea, cuando llega la primavera en estos lugares donde vivimos, la estación que había antes era el invierno, porque pasamos de la última estación a la primera estación. La palabra spring, como ya dije al principio, significa como brote, como manantial que sale. En la naturaleza se marca como algo muy hermoso, porque comienza a dejarse detrás la helada, comienza a dejarse el frío, aunque en estos lugares hay frío casi todo el año. Pero bueno, señalamos lo siguiente: los árboles, que en los árboles hay árboles que su follaje, sus hojas, son perennes, nunca
Nunca se caen las hojas, como por ejemplo los pinos, pero la mayor parte de los árboles, las hojas se le caen. Como que estamos en primavera, la naturaleza que está saliendo del invierno parece que todo está muerto. Parece que los árboles están secos. Una persona que no está habituada a vivir en estos lugares y mira el panorama de la primavera, se encuentra como que todo está seco, pasó un incendio y todo se quemó. Pero de pronto comienza a notarse que en las puntas de las ramas sale como un abultamiento, se comienzan a abultar en en las ramas, no solamente en las puntas, sino donde las hojas van saliendo o algunos frutos van saliendo, comienza a notar que comienza a salir como una floración. Y de pronto, surgiendo como en un panorama que de pronto cambia, nosotros encontramos, por ejemplo, vamos a pasar de un lugar a otro y voy a mencionar los árboles que primero florecen. Y de pronto se ve que ese árbol tiene los colores, pero son los colores de lo que están haciendo, las flores que comienzan a salir. Y comienza de pronto a salir las hojas de los árboles y las ramas comienzan a vestirse, a vestirse como cuando uno no tiene puesta ropa y de pronto se pone la ropa y la ropa es una ropa hermosísima. Los paisajes que se ven son hermosos. Mira uno la vegetación en los arbustos y en la hierba, y la hierba comienza a ponerse de un color verde, verde hermoso, es un verde que va cambiando desde el verde tierno y va aumentando el verdor por todo el tiempo de la primavera y se llega a la plenitud del verdor en en el verano. Entonces, de la tierra comienza a surgir, es hermosísimo, las flores. Una de las primeras flores que florecen aquí es el tulipán. Comienzan a salir los brotes del tulipán, comienzan a salir otros brotes, la hierba misma comienza a brotar nuevamente de la tierra, comienza a crecer, que se había detenido, comienzan a salir otras flores silvestres y el panorama se viste con una naturaleza esplendorosa. También las aves que se habían ido, es la época en que las aves retornan, porque es el momento del apareamiento. Las aves vuelven al lugar con sus cantos, con sus colores, eh, se llenan de nidos, los árboles se llenan de nido, las casas en lugares donde las aves tuvieron su, donde nacieron, ahí vuelven las aves a buscar su nido, los insectos comienzan a surgir de nuevo y los insectos también, eh, por ejemplo, voy a hablar de la guaspa, la avispa, comienzan a hacer sus panales donde estaba, es como un brote de la vida. Comienza a surgir la vida en su esplendor, la vida vegetal, la vida animal, la vida de los insectos, las aves migratorias vuelven, los colores del agua también cambian porque dejan de estar helada y las aguas toman un color de acuerdo con lo que se ve en el cielo
y los colores son hermosísimos. Es como cuando una persona nace, es el inicio de la vida, como si hubiera una resurrección. Todo brota de nuevo, todo que estaba seco ahora está floreciendo. Es la belleza del spring, es hermosísimo. Todo el panorama lleno de colorido, la vida abundante en todos los aspectos, en los animales, las crías de los animales cuando nacen, es cuando los animales también se aparean y comienzan a salir las nuevas crías de todos los animales. Es hermosísimo. Cuando llegamos al verano, es como cuando un, es la plenitud de lo que había crecido, ya el verde tierno toma su color del verde vivo, eh, lo que comenzó a crecer llegó a su plenitud en el crecimiento, donde las cosechas se siembran y comienzan a llenarse el maíz de fruto, la planta que se siembra se comienza a llenar de fruto, el vegetal comienza a dar su fruto y también los animales que comienzan a crecer chiquitos ya se llegan a una madurez, ya se hacen grandes. La vida como que alcanza una plenitud donde todo se ve más fuerte, más estable, más lleno. Los árboles que estaban secos, que en el spring comenzaron las hojas a crecer, ahora se ven llenos los árboles de hojas, se ven los árboles llenos de fruto, es la plenitud de la vida. Sigue el tiempo pasando y cuando llega el otoño, comienza a producirse algo que también es hermosísimo. Parece un mundo de esos que se sacan en las postales, que se venden. De hecho, los paisajes son así. El color de las cosechas comienzan a cambiar. Ahora, del verde, las cosechas que sus frutos son dorados, como por ejemplo la cebada, como el trigo, lo que es todos esos colores es cuando el grano se madura. Pero cuando el grano se madura, también las hojas de los árboles comienzan a cambiar de color y enviando un mensaje. El mensaje que vemos en el otoño o en el fall es cuando las hojas que están pegadas a la rama o al tronco donde estén las hojas comienzan a cambiar el color porque comienzan en un proceso que las va a llevar a la muerte. Por eso las hojas de verde o del color que tenga el árbol comienzan a cambiar porque se comienzan a secar. Las hojas que se van secando se van poniendo unas amarillas, otras colores naranja, otros colores rojizos y como que el, el panorama ahora es un panorama colorido. No predomina el verde, predominan las cosechas, pero hay cosechas que cuando maduran se hacen como doradas, otras se hacen de otro tipo de color y otras se mantienen verde. Entonces en los campos usted puede ver un color de la cosecha pardo, amarillento, otro color
el verde, las fresas cuando comienzan a salir o las frutas que ya están madurando, que ya están en su esplendor, en su cosecha, y comienzan entonces las hojas comienzan a caer. Y es como que continuamente, continuamente, las hojas van cayendo y el suelo se cubre de esas hojas que han caído pero que caen secas. Lo que sucede es que en el árbol voy a mencionar este aspecto. Las hojas son a través de las cuales los árboles toman su respiración, se hace una fotosíntesis. El árbol comienza, la hoja comienza a cambiar y cuando ella comienza a cambiar, se comienza a secar toda la nutrición, toda la energía de la, de la hoja. Al secarse, ella la transmite al árbol. Cuando las hojas caen en el suelo, se pudren y se convierten en abono. O sea, la naturaleza da este mensaje. Todo es hermoso, todo es hermoso, hermoso, pero cuando llegó el momento, cada aspecto de la naturaleza le da a voy a seguir con el árbol, le da toda su nutrición al árbol. No se cae ella en su esplendor verde. Primero contribuye a la vida del árbol y hace que el árbol vaya creciendo. Pero aún después de muerta, esa hoja se convierte en abono, fertiliza el lugar, fertiliza el campo. Y esto da otra lección. Cuando viene la madurez, la persona o la naturaleza antes de desaparecer, a la hora de que se prepara para perecer o decaer, fertiliza el suelo y le da toda su vida al árbol donde estaba. Y lo mismo sucede en la hierba, que va cambiando su color, en los arbustos que van cambiando, y también se observa lo mismo en la naturaleza, porque de pronto las aves que están en el lugar, y son aves migratorias, de pronto se ven las bandadas de aves en el cielo que van dejando el lugar porque se acerca el invierno. Se trasladan las aves a otro lugar o buscan las que quedan en el lugar refugio donde no se ven, desaparecen y la belleza del otoño es su colorido y de pronto se va secando, secando, secando y cuando llega el invierno parece que todo está seco, pero entonces vienen las nevadas. En las nevadas todo se llena de un blanco, la nieve es hermosísima, de un blanco los campos de verde, de floridos, ahora se convierten en una capa blanca por todas partes. Los lagos más pequeños se cubren de hielo, las personas en el invierno el lago ese se cubre de hielo y hace una capa tan fuerte que hasta los carros pueden estar encima. Hay personas que llegan a los lagos helados y taladran con el hielo que tiene un espesor bien grande y hacen un hueco hasta el agua que queda metida debajo del hielo en esos lagos que son más profundos. Y por esos huecos lanzan el anzuelo y pescan a los peces que están nadando dentro del agua debajo del hielo.
y ahí preparan dentro del lago, hacen sus comidas. Es peligroso porque a veces las personas entran antes de que haya una consistencia de hielo y puede ser peligroso, una persona puede morir. La belleza del hielo o de la nieve es que a veces cuando caen nevadas y caen sobre los árboles y caen sobre las casas, cuando se va derritiendo la nieve o cuando donde se va derritiendo, hay como cuando uno está en una cueva, están las estalactitas, estalagmitas, eh, son la gota de agua que se congela y se ve como un cristal, y también la nieve que está en el tronco de los árboles se ve como un cristal, y cuando el sol le da a esos cristales, muchas veces se ve un panorama hermosísimo porque uno puede ver el arco iris, puede ver los colores del arco iris. Cuando el invierno llega, también cubre con su hielo todos los lugares, y ese hielo, esa nieve que congela, ese hielo que congela, mata las plagas que de otra manera existirían, y hace que cuando el spring llegue no hayan tantas plagas para, para las cosechas que se van a tomar. De esto se podría hablar muchas cosas, pero no voy a seguir hablando de esto, pero hice aquí como mm, señalé un aspecto, no todo lo que está, pero un aspecto sobresaliente de las cuatro estaciones. ¿Cuál es la estación más bonita? Bueno, cuando me han hecho esa pregunta a mí, he dicho que las cuatro estaciones para mí son hermosísimas y bellas, cada una de ellas. Voy a decir por qué. En la próxima grabación voy a hacer una comparación de las cuatro estaciones con la vida del ser humano en la Tierra. Así que termino aquí y nos encontramos en nuestra próxima grabación.